Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para poder seguir con nuestra serie acerca de lo que es la salvación tan grande y en esta ocasión para poder ver el último tema de lo que son los aspectos contingentes de la salvación, en este caso lo que tiene que ver con la conversión, el tercer tema de la conversión. Noten por favor que hemos visto ya dos temas en esta serie acerca de la conversión, porque es el aspecto que también que es bastante amplio de la Escritura, y vamos a terminar con un tercer tema acerca de la conversión desde el punto de vista teológico o de la teología. Hermanos, todo lo que hemos dicho aquí tiene que ver con teología, simplemente es una forma un poquito de expandir el tema y dar también otros ejemplos más que son importantes y necesarios también mencionarlos. Ahora, la conversión en términos generales tenemos dos definiciones que hemos visto. Implica o equivale a una reorientación de la vida y también un volverse de y volverse hacia. Lo hemos explicado en varias ocasiones. Volverse del mal camino y volverse hacia el buen camino, pero concretamente hablando, volviendo hacia Cristo, volviendo a su palabra. Ese es el buen camino. Recuerden uno de los versículos que nos aprendemos desde niños. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vuelta, una conversión verdadera, obviamente, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el camino de la cruz, tiene que ver con la palabra de Dios. Sigamos entonces en esto preguntándonos, ¿qué espera Dios entonces? Noten por favor, a modo solamente de resumen, siempre el arrepentimiento está ligado o amarrado con lo que es la conversión. Y en el Antiguo Testamento, noten ustedes ahí en su pantalla, este término, este concepto, ¿cierto?, que hemos visto solamente ahí en el contexto del Nuevo Testamento como metanoía, también se ve en el Antiguo Testamento, se usa varias veces, como ustedes pueden verlo en esta imagen. Después, si quieren estudiarlo a profundidad, está este cuadro, pero solamente quiero mencionarlo aquí de manera breve. Siempre el arrepentimiento, noten la siguiente imagen ahora, aparece conversión, volverse y retornar, siempre están ligados, siempre. Y en el Antiguo Testamento se usan ciertos términos para referirse. Y esto nos habla de que Dios, hermanos, plasma toda la Escritura con este concepto. Y en el Nuevo Testamento también volvemos a repetirlo, tanto para judíos como para gentiles, para ambos en general. Ahora, solamente lo dejo ahí si ustedes quieren después ir repasando estos aspectos. En esta ocasión quiero hablarles concretamente, ¿cierto?, del tercer punto que tiene que ver con esto, con la conversión, dando un tercer argumento general por medio de este tema, la ruta de la conversión, basado también en Nehemías capítulo 8, versículo 13. La ruta de la conversión. Si usted es convertido, usted debiera haber pasado por esta ruta. Déjeme comentarle algunas cosas. La ruta tiene que ver con el camino. Quienes manejábamos, ¿cierto? Usted también de repente va en un bus, dice, ¿por qué ruta se va a ir? ¿Dónde va a ir? Y seguramente esa ruta implica varios pasos o varios lugares. La ruta de la conversión, de acuerdo a lo que vamos a ver esta mañana, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en esta ruta deberíamos pasar por ciertos puntos que son esenciales y que no podemos, ¿cierto?, pasar por alto. Y lo vamos a ver. Por eso que la frase ahí que podemos acuñar y poder tener como base de reflexión preliminar es: si usted es convertido, y podríamos agregar un verdadero convertido, usted debiera haber pasado por esta ruta. Ahora quizás algunos ejemplos preliminares, explicativos de Nehemías. Nehemías, recuerde, es el gobernador junto con Esdras. Están haciendo lo que es el trabajo de la reconstrucción, no solamente política, sino espiritual de Israel después del retorno del exilio de 70 años. En este contexto, ¿cierto?, Nehemías también trata un poco de apurar lo que son los trabajos, las reformas, la construcción del muro, la reconstrucción de los muros, entre otras cosas. No solamente en este sentido es un aspecto de tipo material. En el pueblo de Israel lo material no puede ser dividido de lo espiritual, todo es una sola cosa. Por eso que me llama la atención también lo que dice Aggeos también en este contexto, porque Aggeos también es uno de los profetas que va a hablar justamente a los primeros deportados, a los primeros post-exiliados, los que vienen del exilio, el primer grupo que vuelve a Israel. Y de hecho hay un problema, todos están enfocados, ¿cierto?, solamente en construir sus propias casas, y Ageo hace un llamado. De eso el texto siempre menciona varias veces el concepto de meditar. Meditad bien sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos constantemente. ¿Por qué razón? Porque habían dejado de lado lo que era principal, era lo que era la reconstrucción del templo. Y no solamente con un aspecto físico, recuerden que eso era el centro de lo que tiene que ver con el culto judío. Y esta es una de las razones de por qué. Noten por favor, hermanos, en Ageo capítulo 1, versículo 10, solamente un modo de introducción. Esta es una de las razones de por qué también esto afectaba también a otras áreas de la economía. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Muy interesante, porque el pueblo judío, que conocía la ley, que sabía que tenía que restaurar todo lo que tenía que ver no solamente con los aspectos materiales, sino también unido a ello todo lo que tenía que ver con el templo, habían abandonado esa tarea. Y esto devino justamente en una falta, una falencia, concretamente hablando, económica del pueblo. No podemos unir, separar, hermanos, desde el punto de vista bíblico, lo que es material a lo que es espiritual. Ahora, la ruta de la conversión, entonces, un poco vamos a ir en ello. Recuerden, Nehemías, el contexto es los judíos después del exilio y él va a hacer algunas cosas. Va a llamar al pueblo a tomar algunas decisiones que eran necesarias en ese contexto. De estos hechos, hermanos, aprendemos muchas cosas que tienen que ver con la conversión. Notamos ahí entonces lo primero. Desde el punto de vista teológico, la ruta de la conversión. Todo parte por las Escrituras. Si hay un puntal que deberíamos dejar claro aquí en esta ocasión, es este punto. Todo parte por las Escrituras en la conversión y de hecho en todo el área de la salvación y en todos los aspectos. Pero estamos explicando aquí la ruta de la conversión. La primera parada, ¿cierto? Que va a ser la parada trascendental en donde vamos a ir y venir, es las Escrituras. ¿Qué significa eso? Todo empieza por las Escrituras y esto implica, hermanos, varias cosas. Hermanos, en una ocasión Jesucristo, y esto es muy importante entenderlo, que a veces no se explica con justa razón, a veces simplemente se pasa por alto. Cuando hablamos de que todo parte por las Escrituras, esto demanda también una actitud correcta frente a las Escrituras. En alguna ocasión Jesús, obviamente, siempre discutía o trataba de defender su obra, su ministerio, frente a las acusaciones falsas de los fariseos. Y en una ocasión, justamente en capítulo Juan, capítulo 8, ¿cierto? Él tiene que responder a ellos y les pregunta, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Y Jesús responde, ¿cierto? Porque ustedes simplemente no oyen mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios, escucha. Por eso que ustedes no la pueden oír, porque ustedes no son de Dios. Hermano, en algunos casos la falta de comprensión de la Escritura no tiene que ver tanto con la reflexión, tiene que ver con el corazón, con la actitud del corazón, cómo nos acercamos ante su palabra. Ahora, en este contexto, hermanos, cuando hablamos de la ruta de la conversión, lo primero que tenemos que entender es que todo parte por las Escrituras, y esto implica una actitud del corazón, pero también varias cosas que el texto deja ver. Noten por favor el versículo 1 de Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo primero entonces que vemos aquí es una consensualidad corporativa sobre las Escrituras. Vuelvo a repetir, lo primero que notamos aquí es una consensualidad corporativa sobre las Escrituras. El texto dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Uno podría pasar por alto aquí cuál es la intención de Nehemías al describirnos al pueblo como un solo hombre. De hecho, la palabra uno habla de unidad, ahí bastante potente ese término. De hecho, se usa en lo que es la descripción de Moisés en Deuteronomio cuando habla de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y sabemos por supuesto que no se refiere a unidad cardinal, se refiere a unidad, a una unanimidad dentro de lo que es la deidad. La deidad, entendemos, es una deidad trina, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero los tres a la vez son uno en esencia. Hermanos, este mismo término ahí se usa aquí en Nehemías 8 para hablarnos de que estaban unidos, no solamente desde el punto de vista, cada uno con sus particularidades, como es la Trinidad. Cada uno del pueblo estaba, por un lado, ¿cierto?, unido con sus particularidades singulares cada uno, pero todos estaban y tenían un consenso, estaban súper claros. Necesitamos escuchar la ley de Dios. Y todos están de acuerdo en eso, en esa consensualidad. Por eso que hablamos de que todo empieza con la Escritura, y esto implica que debería haber una consensualidad corporativa. Cada uno de ustedes se reunió ahora, en esta ocasión. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿fue obligado usted a escucharla? ¿Alguien le puso un rifle,
una pistola en su cabeza, tienes que escuchar la palabra del Señor. No, hay una consensualidad innata que surge de quienes hemos sido llamados por el Señor, a quienes obviamente Dios les ha dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo, sensible para poder captar y decir, ok, tengo que escuchar la palabra del Señor. Hermanos, aquí vemos una consensualidad corporativa sobre las Escrituras. El versículo 1 dice claramente que el pueblo estaba como uno solo, unánime. Ese es el concepto, esa es la idea, ¿cierto? Y pidieron a Esdras que trajera la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En el versículo 6 vemos también que esta unidad también se ve en los resultados que vienen posteriormente a la lectura de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, todo empieza por las Escrituras, y esto va a devenir en cuestiones increíbles. Una actitud de reverencia total y de búsqueda de la palabra del Señor, y eso se evidencia también por el resultado de ello. Unánimemente todos ellos adoran a Dios, levantan sus manos, alzan sus manos, se humillan al Señor. Eso es característico de los hijos de Dios, ¿cierto? Inclinados a tierra, como era común en la cultura judía también, para demostrar que realmente ellos estaban escuchando y estaban reaccionando correctamente a la ley de Dios. Segunda cosa, hermanos, la lectura de la Escritura. Mucha gente tiene la Biblia en su casa, pero la tiene abierta en cierto salmo y de hecho de ahí, si la leyó alguna vez, bueno, ¿quién vaya a saber eso? No, hermanos, las Escrituras implican la lectura de ella. Nota por favor el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, como 6 horas más o menos leyendo la Escritura, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, miren, estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, es imprescindible tener una Escritura o tener la palabra del Señor, pero eso incluye, y de hecho es algo casi de perogrullo, ¿cierto?, de que hay que leer la Escritura. Es algo casi innato en los creyentes, me refiero. Si tú eres creyente, o sea, no deberíamos nosotros decir, lea su Biblia, hermano, no se olvide de leerla. Hermano, eso es algo que es innato, que es algo que diríamos que es común, o que es natural, más bien dicho, en los creyentes. Ahora, en este contexto, ¿cierto?, todo parte por las Escrituras. Bueno, esto implica una consensualidad. Tiene que haber un consenso entre los creyentes. Por supuesto, por eso nosotros nos apartamos del mundo, quienes tenemos esta consensualidad y nos damos cuenta. Es necesario que la Escritura esté en primer lugar. Muchos de ustedes han tomado decisiones increíbles en este sentido, justamente tratando de buscar, no una iglesia perfecta, sino una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. A pesar de que no somos perfectos, tenemos falencias. Bueno, eso es por producto de esta consensualidad. Aquí los judíos quieren escuchar la palabra, quieren escuchar la ley de Dios, y todos están de acuerdo en ese sentido. Segunda cosa, la lectura de las Escrituras. Por supuesto, esto tiene que ver con la estimulación de la reflexión, no tiene que ver con cuestiones emocionales. No estudiamos, hermano, la Escritura solamente para buscar beneficios emocionales. Y de hecho, este es un enfoque quizás que puede ser errado. Desde las Escrituras o desde el púlpito no debemos estimular las emociones. No, eso es un error grave. Debemos estimular la reflexión de las Escrituras. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces se ve, que es lo común que se hace. ¿Qué pasa, hermanos, bíblicamente hablando? Pablo dice que debemos ofrecer un culto racional. Eso habla acá del intelecto. El intelecto mueve el corazón, y el corazón obviamente las acciones y la voluntad. No es al revés, no estimulamos las emociones sin un contenido bíblico que derive ciertos resultados correctos ante los ojos de Dios. Lo demás es emoción simplemente. Ahora, tercera cosa, la comprensión de las Escrituras. Y esto está ligado con lo que acabo de decir. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay un énfasis en la reflexión de la ley de Dios. Noten por favor el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Noten por favor el versículo 3 al final. Dice el texto ahí, que leyeron, ¿cierto?, o que se leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas leyendo. Pero noten el énfasis, en presencia de los que podían entender. En presencia de los que podían entender. Noten por favor el versículo 8. La tarea de los Timoteos, porque aquí había un grupo de personas, de jóvenes, ¿cierto?, que se mencionan en el versículo 4,
con nombre y apellido, ¿cierto? Bueno, más con nombre en ese sentido, que explicaban, que ayudaban al pueblo a comprender la Escritura. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, o traduciéndolo también tiene que ver con la idea, y ponían el sentido, el significado, dice ahí, de modo que entendiesen la lectura. Otro énfasis de la comprensión. Noten el versículo 12, hermanos, también. Ahí. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Noten, hermanos, es increíble lo que sucede aquí. Las personas exaltan de gozo, ¿cierto? Expresan su alegría, obsequian, beben, ¿cierto? Comen con alegría. ¿Por qué razón? Es porque habían entendido las Escrituras, hermano. Esto es increíble. Lo que trae consigo es la comprensión pro actitud, ¿cierto? Una correcta actitud frente a la palabra o la ley de Dios. Aquí es claro, hermanos, que hombres y mujeres estaban en esta situación y ambos se gozaban justamente porque comprendían las Escrituras. Todo parte por las Escrituras, hermanos, pero debemos entender a lo menos tres cosas que nos está diciendo aquí Nehemías. Ahí había una consensualidad corporativa y esto nos ayuda a nosotros a entender que debemos estar claros y de hecho eso es lo que hacemos en nuestras reuniones, ¿cierto? En la vida eclesiástica que tenemos. Por supuesto, ¿quiénes se reúnen? ¿Quiénes tienen claro consensualmente que lo principal es la palabra del Señor? Eso es esencial. Pero esto implica lectura de las Escrituras y podríamos añadir también, como dice el contexto aquí, la explicación de las Escrituras, también teniendo claro que todo tiene que, ¿cierto?, confluir en la comprensión de las Escrituras. Hermanos, ¿cuál es la ruta de la conversión? ¿Cuál es la primera parada? Y de hecho, en este caso, el punto central. Bueno, las Escrituras. Todo parte por las Escrituras. Segundo punto. La conversión implica confesión. Vuelvo a repetir, la conversión implica confesión. Esto sigue implicando una predisposición del corazón y envuelve varias cosas que quiero comentarle y que de hecho Nehemías nos está diciendo aquí. En primer lugar, ¿cierto?, actos preconfesionales. Note por favor versículos 9 y 1. Capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Había algo que habían hecho ellos en contra y en desobediencia total a la ley. Se habían mezclado, hermanos, con pueblos paganos y eso trajo una influencia obviamente nefasta al pueblo internamente hablando. Terminaron varios de ellos obviamente siendo idólatras por esta influencia. En este caso, ellos ya habían hecho algo aquí. Cuando hablamos de la conversión implica confesión, la confesión envuelve una actitud preliminar positiva frente a cambios o a revelar cambios. Aquí dice el texto que habían ya actos preconfesionales. ¿Qué significa eso? Ya se habían apartado varios de ellos porque se habían dado cuenta, wow, estamos mal, tenemos que hacer algo. Ya se habían, muchos de ellos, tomado medidas en este camino, en esta correcta dirección de cambios, como Pablo también lo dice en el Nuevo Testamento, hablando también a los creyentes en muchas ocasiones. Por eso, hermanos, que a veces cuando alguien dice, bueno, voy a ver si puedo cambiar, mira, déjame ver si puedo. Es que a veces que no tengo tiempo para el Señor, mira, no tengo tiempo, a lo mejor el otro domingo sí puedo congregarme, o no sé, mira, déjame ver bien. Lo que pasa es que, hermanos, muchas veces son excusas simplemente. Cuando hablamos de confesión, hay una actitud natural, innata, que surge del corazón de hacer cosas, de hacer cambios. Eso se nota incluso en el rostro, incluso, hermanos, en la actitud de la persona. Ahora, segunda cosa, la confesión de los propios pecados. Esto implica entonces o envuelve por confesión. Estamos hablando obviamente de conversión, pero la conversión nos dirige o implica la confesión. Y aquí evidentemente hablando, es evidente que si hay pecados, deben ser confesados. Nota el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron, noten, sus pecados. Eso es lo primero que dice el texto, sus pecados. A mí me gusta mucho, hermanos, el Salmo 51 porque me recuerda que cuando yo peco ante el Señor, son mis propios pecados. No son los pecados de mi esposa, no son los pecados de mis hijos, son mis propios pecados. Y de hecho, este salmo es muy notable en ese sentido, porque nos ayuda a comprender, hermanos, que cuando hablamos de pecados y hablamos de nuestros pecados, son nuestros.
No es por la culpa del sistema, no es por la culpa del pastor, la culpa del hermano, por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi papá, por la culpa del horario de trabajo. Hermanos, cuando hablamos de pecado y de confesión de pecado, cuando vamos a pasajes como Nehemías o Salmos, claramente vemos aquí que hay una asimilación, hay una conciencia, hermanos, seria de que si hay pecados, son nuestros pecados. Note por favor como dice Salmo 51. Y este es un ejemplo tremendo acerca de esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que deja ver David es que él tiene claro quién es Dios. Dios es misericordioso y él perdona, obviamente, los pecados. Y él puede hacerlo. ¿Por qué? Por sus piedades, son muchas. Por eso que él apela justamente a la misericordia y a la piedad de Dios. Pero noten lo que dice, borra mis rebeliones. Una rebelión no solamente es un acto, ¿cierto?, de desobediencia, es un acto a sabiendas que va en contra de lo que se ha establecido. David se dio cuenta, él sabía, hermanos, que lo que estaba haciendo en su momento, ya sea en su adulterio con Betsabé o también la muerte de este hombre que a manos de él fue un asesinato, él sabía que eso estaba en total desacuerdo con la ley de Dios y con el carácter de Dios. Aún así lo hizo. Por eso que él dice, borra mis rebeliones. Hermanos, muchas veces lo que te pasa a ti o lo que nos pudiera pasar a nosotros a veces tiene que ver con cosas que son personales, no tiene que ver con cosas que son externas. Por eso que claramente que dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, qué increíble es ver. De hecho, él sigue explicando ahí lo que significa una verdadera conversión. Por eso que este pasaje, de hecho, es uno de los pasajes clave acerca de lo que es la conversión. La confesión de los propios pecados, por supuesto, está aquí en Nehemías. Cuando leemos nuevamente Nehemías 9:2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, sus propios pecados. Pero hay otra cosa más que dice el texto. También hubo una confesión de pecados ajenos. Esto suena un poco extraño, ¿cierto? Pero qué interesante es ver el contexto, porque nos ayuda a entender que aquí se trata de una actitud. No se trata de una teología, hermanos, no sé, pues de William Tepsel, de este católico que trataba de vender el perdón de pecado por otros que no estaban, por los muertos, ¿cierto? No, aquí no hay nada de ello y nada tiene que ver justamente con una distorsión de eso. La confesión de los pecados ajenos implica una actitud del corazón de humildad de parte de los hijos. Noten por favor cómo ellos van explicando esto en el texto. Versículo 3 dice ahí, y confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermanos, es muy notable lo que dicen ellos. Después de la tremenda adoración que ellos hacen de acerca del Señor en el capítulo 9, llegamos al versículo 16 y miren lo que dicen también los hijos. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Así se llama el pecado a veces, hermano. Soberbia. No se llama que falta de comprensión, falta de visita, a lo mejor que el hermano a lo mejor no lo han llamado. En este contexto, hermanos, esto es increíble. El pueblo reconoce que lo que sucedió con sus padres fueron iniquidades, fueron soberbias simplemente del corazón, nada más. No hay una justificación, una especie como de blanqueamiento de parte de ellos cuando se hablaba de pecado. Dice el texto, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas. Y sigue diciendo Nehemías, o replicando lo que también los hijos de Israel, o en este caso los hijos de esta generación rebelde también confiesa. Hermanos, esto es increíble. La conversión implica confesión, pero en una confesión genuina, hermanos, hay una actitud preliminar que es también legible. Uno se da cuenta, a veces el liderazgo de la iglesia se da cuenta de quienes tienen una actitud correcta frente a la palabra de Dios y quienes simplemente les falta un tratamiento específico y especial de parte de Dios. Esto incluye también la confesión, por supuesto, de los propios pecados y la confesión de los pecados también ajenos. Noten por favor el versículo 34, que también es importante aquí. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y tus testimonios, con que les amonestabas. Y ellos en su reino, dice, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras.
Hermanos, cuando hablamos, y en este tiempo muchas veces se confunde esta cuestión, nosotros vivimos en un país secular, en un país incrédulo, en un país pagano, diríamoslo así. Israel no era un país pagano, era un país que se construye bajo la teocracia, bajo lo que Dios ha dicho deben ser las cosas. Por eso que pecados nacionales o pecados políticos eran pecados espirituales. Ellos habían violado la ley de Dios y el pueblo tiene una cosmovisión increíble en esto, porque los hijos se dan cuenta que aquí no hay separación, no hay un gobierno laico, no hay separación de poder o de Estado y religión. Aquí las cosas son todas una. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos como creyentes está bajo este manto. Entras leña, en la casa mando a Josué a entrar leña. Eso es espiritual. ¿Por qué? Porque revela un sometimiento a los padres. Y uno se da cuenta, no tienes que ver la cara nomás de tus hijos y dar cuenta si realmente están obedeciendo de corazón o no. Pero nosotros los padres nos vamos a esperar que ellos sientan del corazón: Padre, necesito honrarte esta mañana, ¿y qué puedo hacer? Habitualmente eso no va a ocurrir, ¿cierto? Por eso, hermanos, aquí nosotros debemos tener cuidado de no separar las cosas. Como creyentes seguimos viviendo en una teocracia, no desde el punto de vista obviamente judío o de esta distorsión que ellos tuvieron, pero cada cosa que hacemos, ¿no dice el Nuevo Testamento debemos hacerlo para el Señor? Ahora, hermanos, claramente aquí vemos algo que es increíble. En la confesión ajena, ¿cierto? En este caso no era ajena, eran sus padres. Ellos reconocen cuestiones que tienen que ver con pecado, con soberbia, simplemente nada más que con eso. Pero también ellos tienen una visión, una cosmovisión clara de que si lo que les estaba pasando a ellos o lo que les había pasado post-exilio o el exilio mismo, una cuestión totalmente política, ¿cierto? Tenía que ver porque simplemente no habían obedecido al Señor. Eso trajo problemas políticos incluso, políticos y sociales. Graves, diría yo, hermanos, porque sufrieron mucho como pueblo de Dios en ese contexto. Pero noten, por favor, vuelvo a repetir el versículo 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres. Está hablando de toda la estructura del pueblo. La estructura consistía, cierto, no solamente entre reyes y príncipes, sino también sacerdotes y profetas. Todos se habían apartado del Señor. Hermanos, por eso que es importante que nosotros tengamos una cosmovisión correcta de las Escrituras. Como cristianos, miramos el mundo a través de la palabra del Señor. No somos cristianos solamente el domingo, somos cristianos el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, y nuestra cosmovisión debería, ¿cierto?, plasmar toda nuestra vida. Por eso, vuelvo a repetir, aquí estamos estudiando, hermanos, la ruta de la conversión. Todo comienza ¿dónde? Todo comienza desde las Escrituras. Las Escrituras nos ayudan a comprender que no se trata simplemente de acciones superficiales. La conversión implica, como segundo punto entonces, la confesión. Y esto también envuelve actos preconfesionales. Podríamos decir eso, traducirlo como una actitud preliminar de querer cambiar. Y eso es evidente, hermanos, muchas veces. Por supuesto, no puede estar ajeno a la confesión de los propios pecados. No justificándolos, sino asumiéndolos tal cual son nuestros pecados. Tercero, la confesión de los pecados ajenos, como claramente también incluye esto, el reconocer. Nuestros padres, no es que les faltó más visitas, no lo entendieron, los siervos que vinieron en algunos casos simplemente eran soberbios y simplemente endurecieron su corazón. Hermanos, qué increíble, qué sinceridad, diría yo sinceridad espiritual en ese sentido, increíble. Y eso es lo que trae, por supuesto, una verdadera conversión, un reconocimiento de las faltas propias, tal cual son, como el David nos comenta en Salmos justamente 51. Ahora, la confesión no solamente tiene que ver con eso, con confesar pecados, sino que también con una cuestión de adoración o de bendecir al Señor. Hay una palabrita ahí que aparece en su pantalla, dice teo, exultación. Noten por favor el versículo 6 en adelante. Teo tiene que ver con Dios. Exultación es una palabra que trata de explicar o de significar esta acción de adoración del corazón, pero que sale, hermanos, de los poros con una alegría, con una honra hacia quien merece justamente toda adoración, esta exultación. No solamente esta exaltación es como que sale de adentro de nosotros. Esta es la idea. Pero aquí lo que notamos en el versículo 6 hasta el versículo 15 quizás también, es una teoexultación. Noten por favor los pronombres, cómo es que tienen claro aquí quién es Dios, no como las canciones que escuchamos muchas veces de adoración, hermanos, que está totalmente fuera de contenido bíblico, totalmente superficiales en su contenido. Noten por favor, tú, dice el versículo 6, empezando con esto de la teoexultación, de esta adoración o exaltación a Dios, pero con contenido totalmente teológico. Tú
Solo eres Jehová. Wow, esto replica Deuteronomio capítulo 6. Oh Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, no hay dioses, los demás son todos falsos. Hermanos, qué increíble, cómo aquí el pueblo se da cuenta y reconoce quién es ese Dios. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, wow, Dios creador, sigue avanzando. Y tú vivificas todas estas cosas, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Hay un reconocimiento histórico. Wow, este Dios hizo un pacto con nuestros padres. Sigue avanzando. Y cumpliste tu palabra, versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Dios verdadero está involucrado en la historia de su pueblo? Ellos reconocen quién nos salvó en Egipto. Fue Dios, fue este Dios, fue nuestro Dios. Y sigue diciendo, o siguen diciendo ellos. Noten por favor. 10. Hiciste señales y maravillas contra Faraón. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos. 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columnas de fuego en la noche. 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste... Noten por favor, hermanos, la comprensión que tienen esta generación, estos judíos que vuelven del exilio, estos judíos que obviamente se arrepienten y quieren hacer la voluntad de Dios. Noten el concepto que tienen de la ley de Dios aquí. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Hermanos, ¿qué cambio de actitud del corazón? ¿Se dan cuenta? Conocen, en su adoración o en esta exultación, tiene un contenido, hermanos, teológico súper rico, no solamente desde el punto de vista de la historia de la redención, porque se dan cuenta de que ¿quién los salvó? ¿Quién los ha redimido? Es Dios. Lo cantan, lo expresan, lo adoran por medio de sus labios. No están aquí ellos diciendo, estoy apasionado, estoy enamorado por tu presencia, oh Señor, quiero casarme contigo. No sé, hermanos, uno escucha tantas cosas totalmente superficiales muchas veces cuando se habla un poco de lo que es la adoración. Hermanos, aquí claramente nos acercamos o asistimos a una alabanza con contenido teológico, hermano. Qué increíble. En todas estas palabras, en todas estas letras notamos que este pueblo sabe quién es Dios, reconoce su historia, reconoce la historia de la redención. Hermanos, muy diferente a lo que muchas veces se pretende ser adoración como algo simplemente, y en términos generales, que es una cuestión simplemente emocional, una especie como de terapia, ¿cierto?, general o grupal. Hermanos, la adoración al Señor es totalmente diferente, muy radicalmente diferente. Ahora, finalmente, en este segundo punto, la confesión implica confesión, y no solamente confesión de pecados personales, una actitud preliminar, ¿cierto? Confesión de pecados ajenos, reconocer a nuestros padres, perdona, Señor, a nuestros padres. De hecho, en Daniel 9, si recuerdan, él confiesa su pecado y el pecado de su pueblo. Es parte de la actitud de reconocer, Señor, perdona mis pecados, pero también perdona el pecado de mis padres. Ten misericordia de ellos. Esa era la actitud de ellos. Esto implica también adoración, como acabamos de ver, pero también la confesión, hermanos, incluye compromisos serios. Noten por favor cómo termina el capítulo 9 en el versículo 38. Dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Muy interesante porque ya aludieron a los príncipes, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pueblo israelí tiene conciencia, como ya les dije, ¿cierto?, de que esta cuestión de política y religión, si puedo usar el término, no están separados aquí. Están todos juntos. Si hay problemas sociales, problemas políticos, se deben esencialmente a problemas espirituales. Y aquí, por eso que aquí salen a colación al tiro los responsables de todo lo que tiene que ver con la estructura del pueblo. Aquí se mencionan a príncipes, levitas y sacerdotes. No hay una separación de poderes aquí. Ahora, noten por favor lo siguiente, hermanos. La confesión, ¿cierto?, o la conversión implica confesión, pero esta confesión no solamente se remite a todo lo que estamos viendo aquí, ustedes pueden estar leyendo en su pantalla, también incluye compromisos serios. Dice el texto ahí, noten por favor, vuelvo a leerlo de nuevo. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, eso es lo primero. Se ponen de acuerdo, necesitamos hacer una promesa, pero no basta para Nehemías poner promesa, antepone el término fiel promesa y sigue diciendo, y la escribimos firmada por príncipes o por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hermanos, cuando hacemos compromisos al Señor, no son compromisos superficiales. Aquí se trata de explicar en el texto
la diferencia entre un compromiso superficial, a lo mejor simplemente, en un contexto, y de hecho en un contexto en donde quizás no habían papeles que firmar. En el día de hoy no hacemos compromisos si no firmamos ante notaría, ¿cierto? Pero miren qué interesante, hermanos, en este compromiso, en esta confesión que deviene justamente de una conversión genuina, esto incluye, hermanos, compromisos, hacer compromisos serios. Por eso que el texto recalca que quieren hacer un compromiso fiel, ¿cierto? Una promesa fiel, y la escribimos más encima, como para dejar, ¿cierto?, un precedente. Esto hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque queríamos hacer un compromiso serio con el Señor. Ahora, hermano, esto deviene también en varias cuestiones más que son interesantes, porque de hecho en el versículo 10 en adelante se menciona una lista de quiénes son los que están firmando, pero incluso, hermanos, hay otras cuestiones que se implican en esta confesión. Este compromiso serio deviene en otras cuestiones que son a veces que pasamos por alto. Noten, por favor, voy a mencionar aquí a lo menos 6. Pusieron su nombre en un libro. Habitualmente, ¿cierto? Cuando hacemos compromisos en el día de hoy, evidentemente uno de ellos es el bautismo. Y por supuesto esto requiere de nosotros, de nuestra parte, un compromiso serio. De hecho, el bautismo en sí es un compromiso serio ante los ojos de Dios. Por eso es que también nos unimos a una iglesia en membresía con todo lo que esto implica, ¿cierto? Con muchas veces lo que tiene que ver con este compromiso de formalmente, ¿cierto?, hacernos responsables de una membresía. Hermanos, esto es compromiso serio. Es compromiso serio. En este contexto el pueblo de Israel se da cuenta, y de hecho son las cabezas, evidentemente, quienes hacen esto, firman ante el Señor, pero es porque son representantes. Cada uno de nosotros que hace un compromiso con el Señor debería manifestarlo esencialmente en un bautismo ante la congregación y especialmente ante Dios como un compromiso objetivo de que me quiero comprometer con Cristo, con quien es mi Señor. Eso implica, por supuesto, un compromiso con la iglesia que no puede estar ajeno. Nadie puede, esto es increíble, no encontramos en el Nuevo Testamento a alguien que quiera a Cristo como Señor, pero ignore a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando nos comprometemos, obviamente, con el bautismo, estamos diciendo que, ¿cierto?, nos comprometemos con el mensaje de Cristo, con la persona de Cristo, pero a la vez con el cuerpo que es la iglesia. Segunda cosa, hermanos, en este compromiso serio incluía en el contexto ahí de Nehemías que protestaron y juraron que andarían en la ley de Dios. Esto es muy raro. Protestaron y juraron que andarían en la ley de Dios. ¿Ha visto usted protestar a alguien un domingo y decir, protesto, hermanos, protesto, me levanto, porque necesitamos ser más santos ante el Señor? Necesitamos entregarnos con nuestra mente, nuestro cuerpo, con nuestros bienes al Señor. Esto sería muy raro escucharlo, pero aquí el texto es muy interesante como lo expone en el versículo 29, claramente, cuando dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, ¿cierto?, que andarían en la ley de Dios y que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Es increíble, hermano, es increíble. ¿Cómo es que esta genuina conversión, ¿cierto?, impele a justamente hacer compromisos? Es que no puedo aguantar más. Es como que dijeran eso. Protestamos, por favor, queremos andar en la ley de Dios. Tercero, prometieron gobernar sus hogares. Y esto también es muy interesante. Noten por favor aquí en el versículo 30. Además se añaden, ¿cierto?, a lo que es su actitud, ¿cierto?, de presentar, de querer hacer la voluntad de Dios. Una cuestión que tiene que ver, y que de hecho habían fallado mucho, que tenía que ver con el control de las relaciones con otros pueblos. Y esto evidentemente era una cuestión específicamente familiar. Noten por favor el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Además, ¿qué está diciendo aquí Nehemías? ¿Cómo está describiendo lo que es esta ruta de la conversión? Y en este caso está lo que implica la confesión de pecados. Hay una actitud concreta de decir, no vamos a hacer más lo que venimos haciendo mal. No pusimos atajo a nuestros hijos, de hecho los alentamos a que se mezclaran con otras naciones, con otros hijos de naciones paganas, y eso trajo, por supuesto, una especie justamente de autodestrucción interna de nuestras familias. Hermano, esto es lo que ellos están diciendo acá. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. ¿Cómo se une esto con el versículo 29? Bueno,
y que no daríamos es una segunda conclusión de este compromiso de querer guardar y cumplir la ley de Dios. Además, no haremos más lo que nosotros estábamos haciendo. Ofrecer a nuestros hijos, a nuestras hijas en una relación ilícita ante los ojos de Dios en ese contexto. La ley, hermanos, lo establecía bastante claro en esos contextos. Ahora, cuarto, prometieron respetar el día del Señor, versículo 31, ¿cierto? Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos ese día, ni otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Aquí hay una restitución, obviamente, de lo que también la ley decía con respecto al día del Señor. Hermanos, ni siquiera respetaban el día del Señor, hacían sus negocios y todo eso. Sabemos en nuestro medio que tenemos hermanos muchas veces que en este contexto a lo mejor no estamos en la ley, hermanos. Por supuesto, estamos en lo que es la etapa o la dispensación que se conoce como la iglesia. Por supuesto, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero eso también implica, hermanos, que deberíamos tener nosotros quizás también una actitud frente a lo que es el día del Señor. ¿Se entiende? Y hay excepciones a la regla en ese sentido. Tenemos en nuestro medio varios hermanos que a veces no pueden excusarse porque es parte de sus obligaciones. Pero el punto no es ese, el punto es cuál es la actitud que tenemos frente a ello. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos que revisarnos. O sea, hay situaciones, hay veces que sí yo puedo dedicar un tiempo al Señor, dedicándolo al Señor, aunque a veces me toque a lo mejor en el mes trabajar 1 o 2. Pero a veces uno ve una actitud, hermanos, que es mucho más valiosa de poder buscar al Señor, aun cuando a lo mejor tengo que tomar ciertas obligaciones que no me hubiera gustado hacerlas, pero que producto de esta forma, ¿cierto?, de trabajar en este tiempo incluye a veces trabajar, a veces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Día del Señor o el día domingo para nosotros. Hermanos, en el contexto de Nehemías, el pueblo, todo el pueblo, y específicamente esto quizás es mucho más estricto para ellos, porque Dios hace un pacto con ellos en este caso, y con respecto al Día del Señor, el día en el contexto judío, sábado, ¿cierto? Pero ellos se habían olvidado totalmente de ello, hacían negocios, trabajaban y violaban, por supuesto, directamente la ley de Dios. Para nosotros es diferente, como les dije yo, no estamos en la ley, pero eso no quiere decir que no podamos nosotros tener una especie como de actitud también frente a las circunstancias en que Dios sí nos permite reunirnos, y cuando podemos hacerlo, a veces quizás no siempre preferimos hacerlo, no, estoy cansado, no voy a salir a lo mejor. Por supuesto, hermanos, eso tiene que ayudarnos a comprender de que debería haber una prioridad en eso y una inclinación hacia elegir justamente adorar al Señor y no dejar obviamente, de reunirnos con nuestros hermanos, eso es propio también de la vida cristiana. Otra cosa importante, hermanos, prometieron volver a dar para la obra. Por supuesto, se habían producido algunos problemas ahí. En el capítulo 10, por favor, noten lo que dice el versículo anterior. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra y la casa de nuestro Dios. Sigue diciendo el autor ahí, y de hecho esto va a revelar un problema que, por supuesto, que dejaron de dar. Y las tribus que estaban dedicadas al ministerio, digámoslo así, eran los levitas. Por supuesto, ellos abandonaron sus labores porque no estaban recibiendo de parte de las demás tribus, como la ley lo establecía, la manutención, ¿cierto? O en este caso los diezmos, para que ellos trabajaran en su función. O sea, era un desastre total, hermano. Desde la estructura política, y eso afectó a todo el aspecto de la estructura religiosa, y todo, hermano, el pecado en su momento trajo ese problema. Una especie como de destrucción interna de todo lo que era la vida del pueblo de Israel. Por eso que aquí están comprometiéndose a cambiar. Y esto incluye, hermanos, la confesión. Una especie como de compromiso, ¿cierto? De poner al Señor en primer lugar. Pero esto no es solamente un discurso, tenía que ver, ¿cierto?, con hacer cambios radicales. Ahora, una sexta cosa, que es lo último antes del punto final. Se organizaron para el mantenimiento de la casa del Señor. Justamente tienen que reorganizarse, y esto está ligado con el punto 5, ¿cierto? Hay un descuido de parte de Israel, un descuido de parte de los levitas, ¿cierto? Los levitas se dedican a hacer sus cosas, obviamente van a sus casas porque, por supuesto, no tenían obviamente cómo sustentar sus hogares, y tienen que volver a sus hogares, dedicarse a sus responsabilidades como familia, porque también el pueblo en general había abandonado esta responsabilidad de lo que tenía que ver con el mantenimiento de la tribu de Leví, que era exclusivo o exclusiva, como Dios lo había decretado también en la ley, para el servicio del Señor. Hermanos, desde el punto de vista teológico, entonces la ruta de la conversión, un pequeño resumen, ¿cierto? Implica, ¿cierto?, un primer paso. Todo comienza con las Escrituras. Todo comienza con las Escrituras, ¿cierto? Y notamos ahí también que,
como segundo punto, la conversión implica confesión, y la confesión implica varias cosas. Una actitud preliminar, confesión de pecados ajenos, la oración a Dios, pero con contenido, confesión, ¿cierto?, que incluye también compromisos serios, ¿cierto?, en donde se involucraron las personas, es decir, nosotros firmamos incluso y nos comprometemos a hacer esto. Ahora, como tercera cosa, hermanos, y esto es lo último, desde el punto de vista teológico, la ruta de la conversión también incluye lo siguiente: la conversión implica reformas. No solamente las confesiones tienen que ver con algo que tú dices o que te comprometes a hacer. No, es que tienen que haber cambios, tienen que haber reformas en la vida. Por eso que aquí notamos varias cosas. Primero, notemos lo siguiente, dice ahí en el recuadro: la evidencia de todo lo anterior no solo incluye intenciones y compromisos formales, implican reformas concretas que cambiarán la vida. Y déjenme mencionarles algunas cosas aquí solamente a manera de resumen. Reformas políticas. Nota por favor el capítulo 11. Los primeros 2 versículos. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo, echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Es lo que está diciendo Nehemías. Hermanos, dentro de lo que es las reformas, habían reformas políticas. No, es que no podían todos abandonar Jerusalén. Jerusalén era la parte central, ¿cierto?, de Israel, la capital, y necesitaban estar ahí. Muchas familias deberían estar ahí, vivir ahí, para todo lo que tenía que ver con lo que es el funcionamiento justamente del templo, el funcionamiento de lo que era la manutención de los levitas, entre otras cosas. Pero era necesario que muchos tomaran esa decisión. Hermanos, nosotros muchas veces hemos tomado esas decisiones. A veces nos cambiamos de lugares geográficos. ¿Y cuáles son las razones? Muchos de ustedes, de hecho, quizás han tomado a lo mejor decisiones de ese tipo. Y hace un tiempo atrás tuvimos visita a algunos hermanos que tomaron una decisión de ese tipo, de cambiarse geográficamente, pero con un objetivo, hermano, esencial. Habían relegado sus beneficios económicos porque habían pensado en primer lugar en buscar la voluntad de Dios en una iglesia bíblica. Hermano, es increíble escuchar eso, es increíble, porque esa es una de las aplicaciones concretas a lo mejor de lo que uno podría expandir de algo que tiene que ver exclusivamente con Israel en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero también eso es aplicable, porque de hecho el Señor Jesucristo nos dice en Juan 6, si se acuerdan, Mateo 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo material, va a ser añadido. En este sentido, por supuesto, tienen que haber reformas en el contexto de Nehemías. Y esta es la primera, reformas políticas. Bueno, algunos tienen que quedarse en Jerusalén. Ellos lo hacen. Segundo, no quiero quedarme mucho en esto porque son cuestiones concretas. Reformas civiles. Y esto está ligado a lo anterior. Hay una reedificación de los muros. Israel vuelve del exilio y todos se dedican a construir sus casas. Se olvidan del templo. Eso es lo que nos dice Ageo también, ¿cierto? Ahí el profeta, que Dios por medio de Ageo llama al pueblo a meditar en sus caminos y a volver, ¿cierto?, a poner las cosas en orden. Tienen que construir primero la casa del Señor, mantenerla. Y en ese sentido, por supuesto, dentro de lo que son las reformas civiles, tienen que reconstruir los muros de la ciudad también, porque todo esto tiene que ver, como les dije yo, con que es parte de lo que es la cultura judía y es parte de lo que era la teocracia que se está recuperando aquí. Teocracia es un gobierno de Dios por medio de la ley de Dios. Aquí no hay separación de cuestiones materiales y cuestiones espirituales. Todo es espiritual, hermanos. Y eso es lo que revela aquí. Reformas civiles. Tercero, reformas sociales. Nota por favor el capítulo 13, versículos 1 y 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, entre otras cosas que hicieron también, por supuesto. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros, exclusivamente aquí con los moabitas y los amonitas, que concretamente eran de hecho paganos, y eso es lo que trajo, por supuesto, problemas al final al pueblo de Dios, que quiero comentar al final de este punto. Hermanos, reformas sociales, había que hacer cambios radicales. Dice el texto ahí, no tenemos que empezar a pelear con el texto es súper claro ahí y lo está diciendo. Cuarto, reformas en la casa de Dios. El versículo 4 en adelante se nos cuenta algo erróneo, algo pecaminoso, concretamente hablando, que hizo el sacerdote Eliasid, que estaba emparentado con un tal Tobías, a quien le dijo: no, mira, ocupa las salas del templo, ahí construyete tu casa. Y Tobías, en ese sentido, obviamente, ignorando lo que era la ley de Dios, ocupó esos lugares dedicados para el Señor. Por supuesto, a los ojos de Nehemías era un mal, como dice el versículo 7. Dice ahí:
Versículo 6. Más todo esto, lo que estaba haciendo este profeta, o lo que hizo Eliasib con Tobías, ¿cierto? Decir, no, vive en el templo nomás, ahí, hace tu casa, pone tu televisor, instala cable, si quieres hacerlo, es como la idea. Es un error, es un lugar sagrado. ¿Qué tenías que estar haciendo Tobías ahí? A pesar de que era familiar de Eliasib, no lo dice el texto en qué sentido sería, si era yerno, no lo sabemos. Pero ese era un error, era pecaminoso, no debía hacerlo, lo hizo. Dice el versículo 6, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa, y me dolió en gran manera. Y dice, y llamé a un camión para traer las cosas de Tobías para que se fueran. No, miren lo que dice el texto. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos, todo está patas para arriba. Algunos pensaban que, claro, tenían toda la prerrogativa. Yo soy a lo mejor pariente del sacerdote, así que permiso, vengo aquí, puedo usar lo que quiero. Hermanos, qué interesante, hay reformas de todo tipo. Quinto, reformas ministeriales. Versículo 10, como ya lo habíamos dicho. De hecho, aquí Nehemías lo expone y lo explaye. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Obviamente, si Dios ordenó a los levitas que no trabajaran en nada más que en el templo, tenían que ser sustentados por las demás tribus. Pero ¿qué pasa si no estaban siendo sustentados? Por supuesto, se provoca un conflicto ahí, y eso es lo que está diciendo Nehemías, y eso trajo un desorden, hermanos, en el ordenamiento de lo que era la casa del Señor. Dice el texto ahí, ¿cierto? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que habían en el servicio habían huido cada uno a su heredad. Por supuesto, si aquí no nos pagan, tenemos que ir a cuidar nuestros hogares. ¿Cómo podemos llevarles los alimentos? Todos habían descuidado aquí de lo que Dios había ordenado. Por eso que dice el 11, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo, noten, el diezmo del grano, del vino, del aceite y los almacenes. ¿Por qué razón? Porque eso Dios los había estipulado, hermanos. Por eso que cuando hablamos aquí claramente de lo que son las reformas, esto tiene que ver con cuestiones concretas, reformas ministeriales, como dice ahí. Sexto, ¿cierto? Reformas sobre el diezmo y ofrendas, como ya lo mencioné. Esto estaba ligado a lo anterior. Si el pueblo de Israel había abandonado justamente su responsabilidad, por supuesto devino esto en una ruptura, hermanos, de la estructura religiosa que Dios había establecido, religiosa en el sentido del culto al Señor. Pero dentro de las reformas, por supuesto, tenían que cambiarse todos estos aspectos. Hermanos, cuando confesamos pecados, no solamente tienen que ver con cuestiones espirituales. Todo demanda e implica acciones que son justamente lo que provoca una bomba en el radio, ¿cierto? Muchas veces tenemos que pedir perdón, hermanos, a un familiar en la confesión. Tienes que pedir perdón a lo mejor a alguien que ofendiste, a un líder de tu iglesia, a un hermano. Nunca una confesión termina con levantarte después de la oración y decir, tengo todo arreglado porque ya le pedí perdón a Dios. No, hermano. Eso incluye una restitución, como Zaqueo justamente en el Nuevo Testamento. Él tiene que restituir lo que había robado. Y de hecho tiene una actitud del corazón increíble. Lo voy a duplicar, triplicar por lo que he hecho, porque he robado tanto. Es como que está tratando de decirnos Zaqueo. Pero en este contexto, hermano, es la confesión. No solamente tiene que ver con algo que yo digo, oh, Señor, ya tú lo sabes todo, conoces mi corazón. No, eso tiene que implicar acciones concretas. A lo mejor necesitas pedir perdón a personas específicas. Y eso incluye la confesión. Reformas, en eso estamos ahora. Ahora, otra cosa importante, reformas sobre el diezmo, y esto también es importante, reformas sobre el día del Señor, ya lo mencioné, habían abandonado su responsabilidad de dedicar un día para el Señor, ¿cierto? Y de hecho lo habían dedicado a los negocios. Ahí hay que tener cuidado, eso lo hemos visto un poco ya en el punto anterior. Pero una cosa que quiero explicar un poquito más es lo que tiene que ver con esto, reformas matrimoniales. Noten por favor, hermanos, el versículo 23 en adelante. Dice así, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua. O sea, las nuevas generaciones no tenían ni idea del hebreo y tampoco de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hablaban idiomas extranjeros, ¿cierto? Y la mitad de sus hijos hablaban en la lengua de asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Miren la actitud de Nehemías, por favor. Solamente leo el texto. Reñí con ellos
Y los maldije, e herí a algunos de ellos, y los arranqué los cabellos incluso, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no daréis vuestros hijos a tus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hermano, miren lo que está diciendo Nehemías, y esto es una cuestión que a lo mejor puede tener aplicación, de hecho tiene mucha aplicación para el día de hoy. Nehemías está ofuscado, enojadísimo, porque estos habían, ¿cierto?, abandonado una responsabilidad propia de los padres. En el versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de las tierras, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Parte del compromiso, ¿cierto?, de esta restitución o de esta actitud de poder hacer la voluntad de Dios ahora que vuelven justamente al retorno. Nehemías los vuelve a reprender justamente por ello. De hecho, está comentándonos lo que hizo en su momento. Dice que peleé con ellos, dice el texto, y reñí con ellos, y los maldije, e herí a algunos de ellos. Hermanos, qué terrible es ver en el día de hoy, cuando a veces personas, en la iglesia a veces, cuando vemos relaciones ilícitas, no, mi hijo está pololeando con una persona no cristiana. ¿Y qué hacen los padres? No, bueno, es que son cosas de ellos. Hermanos, qué increíble. La responsabilidad de los hijos, hermanos, es de los padres. Si hay un pecado por el cual Dios se enrostra a Elías, es que él no estorbó a sus hijos. Las consecuencias fueron directas para él, por supuesto, y su familia. Pero ahí se repite bastante claro en Samuel, ¿cierto?, que Dios castigó a Elías porque él no estorbó el pecado de sus hijos. Hermanos, si tu hijo tiene una relación ilícita con una persona no creyente, eso simplemente es pecado ante los ojos de Dios. Nada más. Qué terrible, hermanos, es ver a veces en las iglesias una actitud totalmente diferente en los padres. No, bueno, es que a lo mejor ella eligió mal. Hermanos, notamos aquí, vemos principios muy interesantes. No, hermanos, son responsabilidades en primer lugar, no del pastor, no que el pastor ojalá que hable con mi hijo, con mi hija. Por supuesto que eso no quita el hecho de que un pastor pueda hablar. Pero esencialmente es una cuestión de los padres, hermano. En este contexto, claramente aquí vemos que Nehemías llama, ¿cierto?, al pueblo y nos recuerda qué es lo que hizo con ellos. Hicieron algo grave ante los ojos de Dios. Mezclaron sus hijas y sus hijas con pueblos paganos. Y por eso devino la destrucción interna del pueblo y el abandono de la ley de Dios. Hermanos, noten por favor, déjenme revisar un pasaje que tiene que ver con lo que sucede al principio de todo este cambio, de esta actitud, ¿cierto?, bastante superficial de lo que son los mandamientos de Dios con respecto a las relaciones que son prohibidas por el Señor, que son relaciones ilícitas delante de sus ojos. ¿Quién fue el primero que dio el paso? Por supuesto, uno de ellos fue Salomón. Y noten por favor lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Y cuáles son las razones de esto? No, pero lo que pasa es que mi hijo, a lo mejor ella va a la iglesia. Hermanos queridos, cuando la Biblia nos habla, y de hecho el Nuevo Testamento nos dice mucho con respecto a eso, Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Noten por favor las razones que dice aquí Reyes, comentando, ¿no es cierto?, lo que sucedió y cuáles son las razones de por qué Dios detesta esta situación que en el día de hoy es tan superficial. Dice 1 Reyes 11, pero el rey Salomón amó de más de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Y aquí nos explica algo que quizás Nehemías no lo explica, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Resultado, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcot, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a los dioses. No, si yo le voy a hablar de Cristo a mi pololo, no, si yo le voy a hablar de Cristo a mi polola, no, si yo la estoy invitando a la iglesia. Hermanos, desde el punto de vista bíblico, usted como padre es responsable. Es responsable concretamente hablando. Noten por favor el versículo 26 de Nehemías capítulo 13. No pecó por esto Salomón, eso es lo que está en lo que acabamos de leer. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios, sin duda, y Dios lo había puesto como rey sobre todo Israel. Aún a él
le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y sigue diciendo Nehemías: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestros dioses tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, dice el texto ahí, horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Termina diciendo Nehemías: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Hermanos, quiero quizás aclarar algunas cosas que son importantes. Claramente, las relaciones mixtas devinieron en la idolatría del pueblo. Salomón es un ejemplo concreto. Y de hecho, aquí en este contexto, Nehemías es súper claro con lo que él dice. Él ordena, ¿cierto?, dejar a los extranjeros estas relaciones ilícitas que habían en ese contexto. Y eso es lo que nos dice también claramente aquí, no solamente en el capítulo 9, o el capítulo, como ya vimos, ¿cierto?, en el capítulo, 11, capítulo 9, con respecto también a lo que tiene que ver con estas relaciones ilícitas de parte del pueblo de Israel. Y esto es claro en el texto. Sin embargo, es bueno hacer algunas aclaraciones. En el Nuevo Testamento, de hecho, como leí aquí en el texto, ¿cierto?, como ya aludí, noten por favor el capítulo 4 de Santiago. Hay cosas que tenemos que tener claro aquí. En primer lugar, dice Santiago 4: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿cierto?, dice el texto. Esto se refiere, aunque es femenino el término, se refiere a, por supuesto, a hombres y mujeres. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es súper claro, hermano. Dios no avala relaciones ilícitas en ese sentido. ¿Significa esto que tienes que abandonar a tu esposo que es incrédulo? Ahí que tenemos que tener cuidado. Porque una cosa, revisas el Antiguo Testamento y cada vez que se menciona el concepto de extranjero, desde el punto de vista de la ley, uno de los mandamientos que Dios tenía para los extranjeros era cuidar a los extranjeros. Ustedes también fueron extranjeros. Pero aquí hay una gran diferencia, porque habían extranjeros que se sometían a la ley de Dios. Pero en el contexto de Nehemías, ¿cierto?, y de Esdras, de hecho también, y de hecho de otros pasajes, siempre se habla de extranjeros idólatras. Ese tipo de situaciones, hermanos, son, por supuesto, inaceptables delante de Dios. En el contexto, por ejemplo, de Primera de Corintios capítulo 6, y eso es importante destacarlo, noten por favor aquí, y tiene que ver con cuestiones que son de matrimonio, solamente como una aclaración, pero a los que están unidos, 1 Corintios 7, 10, en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcilie con su marido, y que la mujer no abandone a su mujer. Pero aquí, ¿qué pasa si hay una relación mixta? Noten por favor el versículo 12. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone, consciente de vivir con él. Eso está hablando de que una persona tiene una buena actitud también en el contexto sobre el Evangelio. Esa persona puede llegar a ser salvo por la conducta de la mujer. Pero también nos dice lo siguiente: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, también es la viceversa, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, pueden llegar a ser salvos por el testimonio, por un lado, obviamente, de la esposa, pero especialmente, evidentemente, por la gracia de Dios. Siempre la salvación depende de la gracia de Dios, pero Dios no deja a un lado nuestra responsabilidad aún en este tipo de situaciones. Aquí no se está diciendo, hermanos, que una persona creyente tomó a un incrédulo. No, está hablando de matrimonios que llegaron, uno de ellos, a conocer al Señor. No está avalando, de hecho, lo que alguien podría pensar: no, pero que no hay nada de malo en que yo me pueda relacionar con un incrédulo. Todo lo contrario. Versículo 15, y aquí está el problema. Pero si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está hablando de otro aspecto negativo de una relación. ¿Qué pasa si en una relación el hombre no está de acuerdo con la ley de Dios? Después de que ambos, o después que ella conoce al Señor, no está alentando, hermanos, matrimonios, ¿cierto?, mixtos, no. ¿Qué pasa si uno de ellos conoce al Señor y el otro no quiere conocer al Señor o es contrario a la ley de Dios? Dice, no está sujeto a servidumbre. El concepto de servidumbre es potente. Viene de la palabra doulos, que habla de esclavitud. Hermanos, teniendo esto claro,
¿Qué es lo que nos enseña Nehemías? Hermanos, volvamos a repetir, la ruta de la conversión, todo empieza por las Escrituras. Todo empieza por las Escrituras, mis queridos hermanos. Esto deviene, por supuesto, en lo que son una confesión. Esto es propio de la conversión genuina, confesiones. Y como hemos visto, las confesiones no son simplemente una actitud superficial o evocativa de nuestra boca. No, deviene en actitudes, y una de las cosas que vimos en compromisos concretos, confesión de pecados personales, confesión incluso de pecados ajenos en el contexto de Nehemías, ¿cierto? Y lo que dejan ver una actitud del corazón. Ellos estaban dispuestos a reconocer, Señor, perdona los pecados de nuestros padres, las soberbias de ellos. No tienen otro nombre, hermanos. Esa es la idea en ese contexto. Pero también la conversión implica reformas. Si tú eres convertido, tú deberías estar llevando a cabo reformas en tu vida claramente objetivas y medibles. Ahora, hermanos, por favor, termino con lo siguiente, conclusiones y aplicaciones. Si usted es convertido, usted debería haber pasado por esta ruta. ¿Cuál es la ruta? Las Escrituras, la confesión y las reformas. Esa es la ruta. Ahora, déjenme comentarle, o solamente mencionar a modo general antes de concluir, qué es lo que hemos dicho acerca de la confesión. Primero, la conversión, en este caso, conversión, equivale a una reorientación de la vida, un volverse de y volverse hacia. Si tú me dices que eres convertido, entonces déjame ver con ejemplos concretos que ahora cambiaste de ruta, cambiaste de camino. Una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos, hermano. Segunda cosa, la conversión empieza con las Escrituras, no con las emociones. Todo comienza con las Escrituras. Tercero, la conversión conlleva una confesión radical que deriva en compromisos serios. ¿Eres convertido? Entonces déjame ver con tu vida cristiana que estás comprometido, que asumes responsabilidades y que no estás lejos, pero quieres estar cerca de los beneficios, pero lejos de las responsabilidades. Si eres o has experimentado una conversión, deberías también empezar por esta ruta que incluye ciertos compromisos serios. Cuarto, la conversión conlleva reformas de la vida. Esto es imprescindible. Si alguien dice que es convertido, es que no puede no mostrar reformas en su vida. Dijimos al principio, la palabra conversión es un verbo movimiento, revela acciones, actos, no intenciones. Vuelvo a repetir, la conversión conlleva reformas de la vida. Por eso termino diciendo lo siguiente. Si usted es un convertido, hermanos, usted debiera estar recorriendo constantemente esta ruta. Una cosa es haber pasado por la ruta, pero otra cosa es volver por la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Volver a las Escrituras, confesar pecados y hacer reformas en nuestra vida. Ese es el distintivo, hermanos, constante de quienes son verdaderos convertidos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a hacer su voluntad y a hacer un autoanálisis de nuestra vida. Específicamente, si soy un convertido, si he hecho confesión de pecados, ¿revela eso mi vida en reformas, en cambios radicales en mi vida? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder de verdad mostrar esas evidencias y esas reformas que necesitamos, por supuesto, mostrar como verdaderos creyentes.